Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo soy Pedro Ferriz Híjar. ¿Y qué le parece si hoy, juevesito, nos vamos con las noticias? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Pues empezamos este jueves con las noticias más importantes. Oigan, antes de iniciar el noticiero, los quiero invitar, porque mañana va a haber una conferencia muy interesante allá en Querétaro, en donde va a estar el ingeniero Pedro Ferriz de Con, al cual estoy supliendo justamente en este espacio informativo para que se traslade allá a Querétaro el día de mañana, 11 de febrero, a las 18 horas en la Universidad de Anáhuac. Va a estar el ingeniero Pedro Ferriz de Con dando esta conferencia magistral, Somos México, impulsando voluntades. Ahí los esperamos, les pedimos que no se la pierdan. Pueden entrar ahí a www.revoluciondelintelecto.com para poder entrar con este precio especial que estamos dando el día de hoy, 150 pesitos, para que vaya y disfrute de esta conferencia, porque tenemos que mover todas las voluntades de nuestro país. Pero vámonos a las noticias más importantes. Ahora sí, John Kerry, enviado especial para el cambio climático del gobierno de Joe Biden, dijo que instó a Andrés Manuel López Obrador a garantizar que el proyecto de reforma que busca impulsar el control estatal en el mercado eléctrico no infrinja con el Tratado de Libre Comercio que se tiene con México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con Reuters, destacó que el propósito es que no haya obstáculos para un mercado abierto y competitivo. Antes, Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Relaciones Exteriores, informó que John Kerry externó al presidente su, digámosle, preocupación por acelerar la producción de energías limpias en ambos países. La gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias, electromovilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica, etcétera, con energías que no sean o que no consuman fósil. Marcelo Ebrard sostuvo que la Comisión Federal de Electricidad produce más energías limpias que los privados. Hoy en México, la producción de energía de CFE tiene más proporción de energías limpias que la que produce el sector privado. Pero esa no es la discusión es qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos 3 años y los siguientes 10 para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos. Bueno, ya entrar a una discusión de fondo con Marcelo Ebrard de lo que significa la producción de energías limpias y lo que ha sido. Digo, usted lo ha escuchado, no tenemos nosotros que venir aquí a decirle nada más que la verdad, y aparte están ellos, el secretario de Energía, el mismo presidente de la República, el director de Petróleos Mexicanos, hablando de los ventiladores, y hablando de que el sol no calienta cuando no está y de que el viento no sirve cuando no está, que no hay viento a veces, o sea, cosas que pues, ellos mismos dicen, y ahora viene Marcelo a tratarnos de dar a entender que ellos son los grandes generadores de energías limpias. El canciller comunicó que para alcanzar este objetivo, López Obrador y John Kerry acordaron la creación, me encanta ya cuando no tienen qué decir, crean grupos institucionales de trabajo. Eso es ya cuando usted se dé cuenta que se va a crear un grupo institucional de trabajo, es que no tienen idea qué se van a hacer. Cuyos integrantes todavía no son designados y formularán un plan de acción de aproximadamente un mes. Task Force entre México y Estados Unidos para tener un entendimiento como el que hicimos en materia de seguridad. O sea, ¿cuál sería la acción o las acciones que podemos tomar juntos? Marcelo Ebrard negó que Kerry reclamara el contenido de la reforma eléctrica, declinó comentar sobre la pausa, que esto lo vamos a tocar más adelante, formulada por Andrés Manuel López Obrador con las relaciones con España. La Jucopo, en la Cámara de Diputados, acordó la ampliación de los foros de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo Federal para que los directivos de empresas acepten participar en las sesiones de análisis. El miércoles 16 de febrero se llevará a cabo el foro 20º, Energías Limpias y Renovables, la Transición Energética. El jueves 17 de febrero, el foro 21º,
11º, impacto y desafíos de la reforma eléctrica en la hacienda pública. El lunes 21 al jueves 24 se abordarán los temas electricidad como derecho humano de rango constitucional, democracia y pluralidad política en el debate de la reforma eléctrica, grandes productores y consumidores de electricidad y decisiones del Poder Judicial en materia energética. Las bancadas acordaron que el lunes 28 de febrero se cierren los foros del Parlamento abierto para después llegar a analizar conclusiones con los titulares de los poderes ejecutivos locales y municipales. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, realizará una visita de trabajo a Los Ángeles, California, para hablar de la relación económica y comercial, además de los incentivos de autos de cero emisiones, informó la dependencia en un comunicado. Acuérdense que Tatiana Cloutier en algún momento sobre esta iniciativa de los autos de cero emisiones amenazó a los Estados Unidos de tomar severas consecuencias porque esto altera las condiciones en las que fueron firmados el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues ahora va para Los Ángeles para hablar sobre ello. Tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador de plantear una pausa en las relaciones con España, José Manuel Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores del país ibérico, pidió aclarar el alcance de la postura, pues no recibieron una comunicación oficial alguna. Claro, el presidente habla. Bueno, ahorita lo platicamos. Subrayó que la relación con México es estratégica y va más allá de declaraciones verbales súbitas. Fíjense la elegancia con la que contesta España. La relación con México va más allá de declaraciones súbitas. O sea, por no decir estúpidas. Aclaró que el gobierno de España no ha hecho nada que justifique, este tipo de acciones. Ejemplificó que desde hace muchos años los flujos de inversión entre ambas direcciones se incrementaron. Hay relaciones empresariales de ambos gobiernos que deben acompañar. Sin embargo, enfatizó que España siempre defenderá los intereses de España ante cualquier país. En la mañanera, al defender la reforma eléctrica, el presidente se pronunció por hacer esta pausa con España, aunque descartó elevar la propuesta a nivel diplomático. Fue nada más un comentario. Nos ven como si fuésemos colonia. Hacen lo que llaman lobby. Los que se dedican a los negocios jugosos, al amparo del poder. Y antes eran como dueños de México. Es el caso de las empresas españolas. Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España. Háganme el favor. Ya estaremos platicando de esto en el editorial y vamos a tener algunas entrevistas. Pero lo que nos queda muy claro es que Andrés Manuel López Obrador no mide las consecuencias al declarar una pausa en las relaciones de México con España y pone en riesgo y pone en incertidumbre los programas que existen entre ambos países. Así lo coincidieron Jorge Cermeño, que estará en este noticiero y lo vamos a entrevistar, y también Francisco Ramírez Acuña, ambos ex embajadores mexicanos en la nación. Acusaron al presidente de crear un distractor ante los escándalos en torno a su hijo Joserra y malas decisiones gubernamentales. Confiaron que el Senado, encargado de la política exterior, ponga en orden al presidente. Recordaron que España es la puerta de México en la Unión Europea por la importancia de intercambio, por lo que la relación se declaró hace años como una relación estratégica. Las políticas y cada vez más acentuada autocracia de Andrés Manuel López Obrador seguirán deteriorando la economía, seguridad, estabilidad, así como desalentando la inversión. Así lo advirtió un análisis de la Universidad de Rice
en Baker Institute. Para que se logre la reactivación económica, es menester que la banca de desarrollo y la comercial otorguen crédito a las empresas, indicó José Medina Mora, presidente de Coparmex. El plan de reactivación que presentó la Secretaría de Economía en conjunto con el sector privado permitirá un crecimiento, más o menos como de un 2%, y si funciona, 1%. La iniciativa privada necesita cambiar, reinvertirse, porque no ha sabido leer los cambios tan fuertes que se han vivido en el gobierno desde hace 3 años, opinó Bosco de la Vega, aspirante a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Consideró que hay manera de hablar de Andrés Manuel López Obrador sobre los temas que son de preocupación para el sector. Por ello, el gremio debe modernizarse y ser más inclusivo. Indicó que al momento de negociar con el gobierno, los privados no pueden confrontarse, pero tampoco someterse, por lo que apuesta a una tercera vía, que es la propuesta, al mismo tiempo que admitió que actualmente no hay certeza normativa, no hay certeza jurídica, no hay certeza para la inversión nacional y extranjera, y eso es un punto de franca preocupación. Aeroméxico anunció que a partir de abril iniciará operaciones desde el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, mejor conocido como El Capricho, con vuelos hacia Mérida. Villahermosa aclaró que los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a dichos destinos se van a mantener. Aeroméxico se convirtió en la tercera aerolínea en anunciar vuelos desde este aeropuerto Felipe Ángeles, junto con Volaris y Viva Aerobús, que trabajarán desde esa base aérea el próximo mes de marzo. La aerolínea señaló que la decisión es resultado de un análisis de red, de ubicación, de necesidades de sus clientes, así como de aprovechamiento de infraestructura aeroportuaria. Entonces, Mérida y Villahermosa, 2 vuelos. Hasta ahorita teníamos 6, ya hay 8 vuelos con los que se va. Imagínense ustedes abrir un aeropuerto que va a tener un vuelo cada 4 horas. Va a tener un vuelo cada 4 horas. Cuando los aeropuertos internacionales son... vámonos, usted ve las filas, inclusive en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, de filas de aviones que tocan, y aparte todo es un vuelo localero, es una terminal de autobuses con alas. Eso es lo que tenemos que ver sobre este aeropuerto. Todavía no tiene la certificación internacional para poder tener vuelos internacionales. Un tribunal federal rechazó eliminar una deuda fiscal de 689.3 millones de pesos fincada en abril del 2020 a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani como obligados solidarios de Interjet. Por 8 votos contra 3, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó el proyecto al respecto que aducía a esta figura que no estaba prevista en el Código Fiscal de la Federación, cuando la empresa retuvo ISR IVA que no se enteró el SAT. El aeropuerto Barrancas del Cobre en la Sierra Tarahumara podría concluirse entre marzo y abril y estar listo a finales de este año. La obra, que comenzó en el 2010 y que la que solo rebasaba un 5%, quedó trabada por un amparo en las comunidades indígenas que finalmente llegaron a un acuerdo con autoridades. Telcel podría poner en operación la red comercial 5G más grande de América Latina, luego de que el Instituto Federal de Comunicaciones, el IFT, aprobó la solicitud de modificación de sus 18 de sus títulos de concesión para que entre el 5G a México, que aunque está disponible, pues no lo tienes en tu teléfono celular. En el fondo del seguro del depósito del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario disminuyó por la quiebra del Banco Ahorro FAMSA y Hacendo Banco, pero Standard & Poor's previó que aumentará alrededor de 68 mil millones de pesos en 2022. Un tribunal federal exentó a una de las filiales principales de PepsiCo de la obligación de complemento carta aporte impuesto por el SAT a los transportistas para agregar a los comprobantes fiscales más datos que acrediten la legalidad de sus mercancías. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Aquí seguimos con más información en esta primera emisión de Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. La Secretaría de Hacienda prometió fomentar el crecimiento este año con acciones como la promoción del crédito, luego de reconocer los retos, los desequilibrios económicos persistentes por la pandemia del COVID-19 y la elevada inflación del país. Asimismo, reveló que considera emitir bonos sustentables en el mercado nipón este año y busca desarrollar uno propio de este tipo en deuda denominada en pesos, con lo que cumpliría con los estándares internacionales. Pese a que la inflación general anual se desaceleró de 7.36 a 7.07 durante enero del 2022, el limón
subió 66.7 mensual. Se llegó a comercializar hasta en 100 pesos 100 pesos el kilo de limón. Imagínense ustedes en algunas ciudades del país, de acuerdo con datos del INEGI, no, pues sale más padre regalar limones en su cumpleaños, ¿no? El prestamista no bancario mexicano, Crédito Real, incumplió un pago de cerca de $184 millones en bonos suizos que vencieron el miércoles. Ante la falla, Fitch Ratings declaró la empresa en default. Advirtió que esto podría desencadenar cláusulas de aceleración cruzada en otros bonos extranjeros. Los coordinadores Ignacio Mier de Morena, Rubén Moreira del PRI en la Cámara de Diputados coincidieron en discutir una reforma electoral a la mitad del año que considere descentralizar los organismos públicos locales electorales. El objetivo es regresar a los institutos locales de autonomía que tenía Moreira. Indicó que le preocupa el centralismo electoral del modo que se aprobó en el 2014 y que fue una propuesta impulsada por el PAN. Dijo que deben de revisarse las atribuciones del INE en la organización de elecciones porque tienen muchísimos errores en la administración. Afirmó que la participación de los capacitadores electorales del instituto que ubican casillas y garantizan su funcionamiento generaron confusión en entidades federativas. Aprobó bajar los costos en la operación del órgano electoral. Me preocupa mucho el centralismo electoral, porque mella la soberanía de los estados, mella las finanzas de los estados y es una burla al Pacto Federal. Ignacio Mier confirmó que los grupos parlamentarios prevén la presentación de iniciativas para ver coincidencias. Figuran federalización de los procesos electorales, costo de los procesos electorales y fiscalización de los recursos. Pues habría que revisar por qué todos los entes gubernamentales y constitucionalmente autónomos tienen que entregarle cuentas a la Auditoría Superior de la Federación y el INE no lo tiene que hacer. Roberto Palazuelos admitió no tener segura la candidatura del Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo luego de este escándalo, por sus propias palabras, en donde dice, ya ves que luego uno se le ve el hocico, ¿no? Dice que mató a 2 personas y que se agarraron a balazos. Un video ahí que se hizo viral de Roberto Palazuelos. Hoy se va a reunir con la dirigencia en la Ciudad de México, pues la única opción que tiene pues, de reunirse, porque todos los otros candidatos son una simulación y él es el único original. Entonces, así lo va a decir. Hoy se va a decidir si Roberto Palazuelos sigue o no con esta candidatura. La prisión preventiva debe ser revisada por jueces cuando el acusado cumple 2 años internados sin que se dicte sentencia, aún cuando se trate de delitos graves, resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de uno de los fallos más importantes en materia penal en los últimos años, que adquiere mayor relevancia por la multiplicación de delitos que ameritan prisión preventiva forzosa, impulsada esta iniciativa por el gobierno a partir del 2019. Y miren, si me permite un breve comentario, 2 años para un proceso, pues yo sí creo que es tiempo más que suficiente para poder fincar responsabilidades y pruebas. Si después de 2 años sigues en el tambo y no tienes tanto como una fecha para juicio, pues habrá que revisar el proceso sin lugar a dudas. Estados Unidos consideró que el caso del tráfico de drogas sintéticas no funciona la política de abrazos y no balazos, promovida por Andrés Manuel López Obrador. En el más reciente reporte de la Comisión Estadounidense del Combate al Tráfico de Opioides Sintéticos, Washington catalogó a México como la principal fuente de fentanilo a su país y lo señaló por no haber colaborado y no haber podido detener el tráfico de estos estupefacientes, pese a que también los afecta a ellos. La comisión está integrada por el Senado, la Cámara de Representantes, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, la DEA, el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Defensa, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Brian Cogan, juez de Nueva York, sentenció a 10 años de prisión a Iván Reyes Azarte
quien encabezó la Unidad de Asuntos Sensibles, la UAS, de la Policía Federal del 2008 al 2016, encargada de cooperación antinarcóticos con agencias de ese país. Reyes es acusado de recibir un soborno de $290,000 para proteger a el segmento 39 del cártel de cárteles que traficaba cocaína de América del Sur, Estados Unidos, en alianza con organizaciones mexicanas. Reyes se declaró culpable de tráfico de cocaína en octubre pasado. Podría ser testigo importante en el eventual juicio en contra de Genaro García Luna, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal del 2006 al 2012, bajo proceso en Nueva York desde diciembre del 2019. Jaime Bonilla, exgobernador morenista de Baja California, podría ser citado a declarar por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Así lo informó Ricardo Iván Carpio Sánchez, fiscal general. Confirmó que ya tiene información sobre los autores intelectuales del crimen que, sostuvo, no están vinculados con la actividad de la víctima. Nosotros tenemos una estrategia de investigación y citaremos a cualquier persona que sea necesaria en el momento que consideremos que sea lo más asertivo para hacer, sin descartar a ninguna persona. La pelea entre grupos delictivos por el control de Colima dejó ejecuciones intensas, balaceras y el hallazgo de narcomantas. Los hechos violentos se concentraron en la capital y en los municipios de Villa de Álvarez, Coquimatlán, de acuerdo con reportes locales. Por ignorar la luz roja, 4 elementos de la policía de la Ciudad de México resultaron lesionados tras un choque en la alcaldía Cuauhtémoc. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, llamó a mujeres a un foro de simpatizantes con la 4T para el 5 de marzo en la capital. En el comunicado, firmado por la mandataria local, junto con otras gobernadoras de Morena, se dijeron convencidas de que la lucha por la eliminación de las diferentes formas de violencia hacia las mujeres es parte de la transformación y pidieron mantenerse unidas. Rezagados de primera y segunda y tercera dosis acudieron a la sala de armas en la alcaldía Iztacalco para vacunarse, señalaron autoridades locales. Desde menores de 15 años hasta adultos mayores asistieron al lugar. Investigadores adscritos a las universidades privadas lograron un amparo para que no les sea aplicada la reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores del CIN, que los dejaran sin el estímulo, así lo compartieron sus abogados. Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentó una lista de 19 pasos para mejorar las condiciones de trabajo de la patrulla fronteriza, que enfrenta uno de los mayores picos de inmigración en décadas en la frontera con México. 3 mujeres demandaron a la Universidad de Harvard, explicaron que la prestigiosa institución estadounidense ignoró denuncias de acoso sexual contra el profesor John Camroff, quien las besó y las tocó sin consentimiento y las amenazó con sabotear sus carreras si lo acusaban. Kelly Hochul, gobernador de Nueva York, anunció que pondrá fin al mandato de uso de cubrebocas que aplica para la mayoría de lugares públicos cerrados. Sin embargo, mantendrá las mascarillas en escuelas y transporte público. La medida se implementó el 10 de diciembre cuando la variante Omicron del coronavirus infectó a gran cantidad de ciudadanos en esa ciudad. Cada vez más provincias canadienses levantan restricciones por COVID ante las protestas que paralizaron parcialmente el país en los últimos días. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, defendió las medidas, incluida la que requiere que los camioneros que entran al país estén completamente vacunados. Manifestantes contrarios a la vacuna anti-COVID en Nueva Zelanda encararon a la policía, prometieron seguir las protestas frente al Parlamento Nacional tanto tiempo como haga falta. La movilización se inspiró en el convoy por la libertad de los camioneros de Canadá. Suecia suspendió las pruebas de detección de COVID-19 a gran escala, incluso entre personas que muestran síntomas de contagio, y cerró las carpas móviles para test y los centros accesibles con auto. También quitó las realizadas a domicilio, que proporcionaron datos esenciales para el control de la propagación. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, indicó que las leyes que requieren que las personas en Inglaterra con COVID-19 se autoaíslen se suspenderán una semana más, poniendo fin a todas las restricciones nacionales por la enfermedad. El rey Felipe VI de España contrajo coronavirus. La Casa Real informó que presenta síntomas leves. Agregó que permanecerá en aislamiento y sin actos oficiales durante 7 días. Indicó que su esposa, la reina Leticia, y su hija mayor, la infanta Sofía, no presentan síntomas, por lo que seguirán con sus actividades normales. La heredera del trono, la princesa de Asturias, Leonor, estudia en la secundaria en Gales, en el Reino Unido.
El número de casos de COVID en todo el mundo cayó 17% en la última semana en comparación con la semana anterior, así lo informó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, mientras el número de casos confirmados llegó a 400 millones según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. A solicitud de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, compartirán sus reservas de gas natural con el viejo continente ante el temor de trastornos en el suministro por la crisis de Ucrania. Así lo confirmó el ministro de Economía de Washington, que elogió esta oferta. Luego de una serie de reuniones diplomáticas, Ucrania y Rusia dijeron por separado que hay posibilidades reales para evitar una guerra y señales positivas para llegar a un acuerdo. Las declaraciones de representantes del Kiev y de Moscú llegaron 2 días después de esfuerzos diplomáticos del más alto nivel que involucraron a Francia, Rusia, Ucrania, Alemania y Estados Unidos. El Papa Francisco, el Papa Pancho, consideró que una guerra en Ucrania sería una locura, por lo que se espera que las tensiones se suspendan a través de un diálogo multilateral. En su audiencia general, el pontífice agradeció a quienes participaron en el Día Internacional de la Oración por la Paz en Ucrania el 26 de enero. Alemania designó a la estadounidense Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace, como representante especial para la Policía Internacional sobre el Clima, momento en el que el gobierno del canciller Olaf Scholz convirtió el desarrollo de energías renovables en una de sus mayores prioridades. Miles de manifestantes de izquierda rechazaron el acuerdo anunciado por Alberto Fernández, presidente de Argentina, con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el préstamo concedido al país por unos 44 mil millones de dólares, esto en el 2018, bajo las consignas no al pacto con el Fondo Monetario, no al pago de la deuda externa. Unas 200 agrupaciones se concentraron en la Plaza de Mayo frente a la sede de gobierno. Al menos 40 satélites de SpaceX destinados a Internet de alta velocidad fueron expulsados fuera de su órbita debido a una tormenta geomagnética justo después de su lanzamiento, sin que esto impacte una amenaza para la Tierra, pues se desintegran en la atmósfera, así lo informó la compañía. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, un juevesito, 10 de febrero. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Ayer me quedé verdaderamente anonadado cuando escuché al presidente de México en su conferencia mañanera y de súbito hablar sobre poner en pausa las relaciones con España. Porque cuando el presidente de la República sale a dar una declaración como estas, evidentemente trastoca las relaciones. Desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ha tenido algo con los españoles. Cosa rara, porque en su campaña, ahí lo veías yendo al pueblo de su padre. Le regalaron el acta de nacimiento de su abuelo cuando llegó por primera vez el presidente de España a nuestro país. Lo veías ahí en Cantabria, casi bailando el flamenco en lo que estaba en campaña. Pero Andrés Manuel López Obrador tiene algo ahí atorado con los españoles que le impide darse cuenta de que al parecer todavía no sabe Andrés Manuel López Obrador que es presidente de la República y no es jefe de gobierno del Distrito Federal, un puesto en donde se enquistó. Y ese enquiste de Andrés Manuel López Obrador en haber sido jefe de gobierno no lo deja darse cuenta de que ya es presidente de la República. Un presidente que toma una declaración como estas a la ligera es francamente peligroso para el país. Y vamos a explicarle por qué. Imagínense ustedes, y lo pueden repetir las veces que quieras y me pueden citar. Un presidente que dice que no desalienta las relaciones con otros países, que respeta la soberanía y que no desalienta las inversiones, de repente y de buenas, agarra y se avienta una declaración diciendo: espero que tarden las relaciones con España en normalizarse. Es más, ponerlas en pausa, porque los españoles nos tratan a nosotros como si fuéramos tierra de conquista. Nada más falso que eso. Además, trastocar las relaciones
con lo que los mexicanos tenemos como la madre patria, porque así es como se le refiere, es peligroso para las relaciones de toda Europa. Como bien lo decían analistas y expertos en temas internacionales, la relación geoestratégica de nuestro país con España trasciende la opinión de un pobre miserable en Palacio Nacional. Porque las relaciones con España, para Andrés Manuel López Obrador, ¿qué significan? Vamos a tratar de meter en la cabeza del presidente de la República. ¿Qué significa para Andrés Manuel López Obrador nuestra relación con España? Además de lo que piensa él sería una normalización con una disculpa del rey por la conquista, para Andrés Manuel López Obrador, las relaciones con España significan los actos neoliberales de lo que él considera su oposición. Y en específico, la relación de Felipe Calderón Hinojosa con Iberdrola. Nada más. Porque no tiene otra cosa, porque a decir del presidente, esta empresa española y todas las demás han tomado provecho de los mexicanos. Nada más falso que eso, ¿eh? Nosotros tenemos una relación estratégica con España, y no solo una relación estratégica, una relación histórica, una relación cultural, una relación interinstitucional, una relación de cooperación económica, una relación de intercambio comercial, una relación de intercambio cultural y de estudios. Tenemos relaciones con España en construcción. Usted no tiene una idea la cantidad de productos, de empresas, de intercambios que se tiene con España, que, como bien se ha dicho, es la puerta de entrada de México con Europa. Entonces Europa, que es una comunidad, imagínense, México se enemista con España, que es un punto focal de la relación europea con América. Pero parece ser que el presidente estas cosas no las piensa. Y como buen hombre de víscera, lo único que hace es, no quiero hablar, eruptar lo que se le viene a la cabeza. Pero Andrés Manuel López Obrador tiene que darse cuenta de que estas conferencias mañaneras son un púlpito desde donde el mundo está viendo lo que hace, y que ya no son las conferencias mañaneras que daba él cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. Si ahorita sale la pobrecita de Claudia Sheinbaum y dice, no, pues hay que pausar las relaciones con España, a España le vale Dres, le vale. Pero si sale el presidente de México a decir que hay que poner en pausa las relaciones con España, España manda inmediatamente un extrañamiento diciendo, ¿y de dónde viene eso? ¿Qué te ha hecho España como país? Si ha habido alguna empresa, y lo pongo por conceder, que haya tomado ventaja sobre las relaciones con nuestro país, habrá que ver la manera de sancionar a la empresa. Pero poner en jaque las relaciones de Estado, porque el presidente de la República necesita desesperadamente quitarse el fuego de lo que está sucediendo con su hijo José Ramón, y poner a los mexicanos en esa posición, porque no nada más se pone él, pone a todos los mexicanos en esa posición de enfrentamiento con España, porque el presidente tiene una base electoral fuerte, eso no lo podemos negar. Y ahora todos los que apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador, cada vez que escuchan España, va a haber un rechazo. ¿Cómo me encantaría? Y creo que a todos nos encantaría y extrañamos esa delicadeza diplomática, esa clase, esa educación, esa cultura que se debe de tener en la política. ¿Por qué hace falta tener esa educación y ese conocimiento para poder salir a decir sandeces?
Es lamentable que el presidente tome a la ligera una relación con un país tan importante para los mexicanos como lo es España, solamente por quitarse el fuego de las patas, por lo generado por la corrupción de su familia. Y es por eso que hoy le hacemos una pregunta en nuestra pregunta del día, y se las pongo a continuación en este espacio, en donde dice lo siguiente: ¿sería capaz Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones con España solamente para crear una caja china y apagar el fuego que deja la investigación de corrupción donde está involucrado su hijo José Ramón? Lo invito a que participe en www.centralfmequilibrio.com a través del Twitter del ingeniero Pedro Ferriz, @PedroFerriz, y ahí nos diga si usted piensa que sí es capaz de romper relaciones con España nada más por proteger a su hijo o no es capaz. Invite, pásenos su comentario, háganos un comentario chiquito, mándelo y nosotros lo ponemos en nuestras redes sociales para que la gente se entere lo que usted piensa, no nada más lo que en esta casa se dice. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. El presidente Andrés Manuel López Obrador plantea esta pausa con las relaciones con España hasta que aprendan a respetar a México ante lo que él considera son abusos por parte de empresas energéticas como Repsol y Iberdrola. Es ahí donde les digo. Simplemente no entiende el presidente hacia dónde van las relaciones binacionales con España y piensa que Repsol y Iberdrola pues son todo y se equivoca. Andrés Manuel López Obrador expuso como, según él, tales empresas abusaron el quebranto de su patrimonio a costa de los recursos mexicanos. Agregó que la pausa es para que dejen de vernos como tierra de conquista. Además de priorizar sus fobias, López Obrador ya se le están acabando las cortinas de humo. Ya, francamente, yo me quiero imaginar que saliendo de su presidencia lo van a tener que contratar en el Cirque du Soleil de tanta maroma que hace. Además de vivir una crisis que representa el alto nivel de vida que tiene su hijo José Ramón, ve incrementada una presión por parte de los Estados Unidos para revertir la iniciativa de reforma eléctrica, razón por la que necesita agarrarse a quien atacar y agarra a España, que, cabe mencionar, es el segundo país con más inversiones en México, al que no le costará trabajo redirigir sus operaciones a otros países. Yo, en lo personal, si fuera España, ya hubiera mandado a su rancho al presidente desde hace rato. Ahora, España ha tomado una decisión altamente diplomática de saber que México no es Andrés Manuel López Obrador. Así como Andrés Manuel López Obrador se debe dar cuenta de que España no es Repsol y Iberdrola. Así como los españoles dicen, romper con este carnal es romper con todo el país. ¿Y qué culpa tienen los mexicanos cuando es el segundo país que tiene más inversiones? Entonces, la decisión diplomática de los españoles es de presentar un extrañamiento y decir que el presidente nos explique a qué se deben estas declaraciones tan súbitas, de dónde lo saca y de ahí decidir. Ahora, claro, inmediatamente Andrés Manuel López Obrador recula y dice, no, bueno, pues una sugerencia. Hágame el favor. John Kerry, encargado de Estados Unidos para el cambio climático, está de visita en México. Dijo que el gobierno de Joe Biden tiene la mejor disposición para ayudar a nuestro país con su sector energético para que sea limpio y competitivo. Tras reunirse con el canciller, Marcelo Ebrard expresó el deseo de Washington para apoyar a México en su tránsito hacia energías renovables y que las industrias puedan trabajar con altos estándares. El enviado del gobierno de Estados Unidos pues ya no se anduvo con lo que fueron las visitas, ¿te acuerdas? Visitas invernaderos ahí, vamos a ver arbolitos y ¿cómo se llama el programa
sembrando vida y que quién sé qué, ya no se dejó llevar por la vestimenta informal, ¿no? Con el poder que ahora reflejó la presencia de John Kerry con un traje negro. Dijo que el gobierno mexicano que su país lo apoyaría si se encarga, si se hace exactamente lo contrario que plantea la reforma eléctrica propuesta por AMLO. Con toda seguridad, no vienen a ofrecerle un plan B a México, algo similar, y por ello, pues el mal humor del presidente. La última vez que estuvo un representante del Estado norteamericano en México para hablar con el presidente de su reforma eléctrica, el presidente acabó en el hospital del coraje. Esperemos que no sea el caso. México analiza emitir este año bonos sustentables en el mercado de Japón, según lo dio a conocer el subsecretario de Hacienda. Oigan, ¿y el secretario de Hacienda? ¿No les llama la atención que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, no ha salido, bueno, ni para salir, ni para el buenos días, ¿eh? Ha salido el subsecretario Gabriel Llorio, quien ahora da a conocer estos bonos sustentables, quien declinó dar cifras concretas sobre la recuperación de México, después de que el presidente hace poco agarraba y decía que México, por sus ganas de salir adelante, va a crecer un 5% este año y el próximo, y así hasta que se vaya. Entonces, ahora tiene que salir Gabriel Llorio, analizan emitir estos bonos sustentables, pero se niega a hablar sobre lo que podrá ser el crecimiento de México en este año. El gobierno de México, en teoría, ya no debería de estar emitiendo deuda, haciendo esto en los rubros que ha demostrado una falta total de pericia hacendaria, un poco cuidado de la economía nacional, sinceramente, y un poco cuidado de la economía medioambiental, ahora que estos son bonos sustentables que pretende entregar en Japón, con lo que demuestran una urgencia por recursos. México no tiene una estrategia definida para tener una recuperación que tenga un crecimiento. Y ahora se ve este esfuerzo de emitir los bonos sustentables en Japón para poder tener una recaudación, porque ¿qué cree? Bajo el gobierno de la Cuarta Transformación, pues esta remuneración que debe de recibir el gobierno por parte de los impuestos tributables, pues no se da, porque tienes un 70% de informalidad. Y tienes una precaria recuperación económica, y tienes un presidente que apostó por dejar a México irse al carajo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero decirles que tenemos a Ignacio Manjarres, él es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, Coparmex, para hablar sobre un tema importante. Se lo hablaba yo en las cabezas. La Suprema Corte de Justicia determina que los jueces revisen la prisión preventiva cuando el acusado cumple 2 años internado y no hay una dictaminación sobre su caso. Y Ignacio Manjarres, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Mira, yo creo que es correcto por cuestión de los derechos humanos y simple y sencillamente, ¿para qué necesitamos las prisiones llenas de gente que inclusive no han sido dictaminados como delincuentes? O sea que de alguna manera pues no se tiene una sentencia, que eso es lo importante. Sin duda habrá gente que tendrá ya sentencias y ya está ahí, pero aquellos que no tienen sentencia, que llevan 2 años esperando tener una sentencia, yo creo que no es correcto. Simple y sencillamente las prisiones están llenas, se necesitan los espacios para convivencia y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que aquí el problema no tanto es el por qué no suceden las sentencias, sino que realmente yo considero que el eslabón más débil que tenemos es el Ministerio Público. El Ministerio Público está débil, no tiene suficiente personal, no acaban de integrar los expedientes, por eso los tiempos se alargan y no se dan en base a lo que tienen que ver los derechos humanos, que también tenemos que respetarlos. Y en ese sentido, pues algo que nosotros hemos estado insistiendo es el que los ministerios públicos tengan el suficiente personal capacitado, bien pagado, y que los expedientes vayan fluyendo, pues para que estas personas que están en prisión preventiva, que no han sido juzgados, pues realmente puedan tener esa sentencia a favor o en contra, y que simple y sencillamente los reclusorios pues se
se quite esa presión que tienen del exceso de gentes. Oye, Ignacio, a mí se me hace, al igual que tú, que es una medida importante y creo que es una discusión en términos de juris en México que tiene que tener la relevancia. Tenemos muchas personas en prisión que están dentro de la prisión y que no han recibido tanto como una notificación de su caso y que están estancados los procesos. Ahora, hablar de delitos graves es aquí en donde viene el tema importante. Los delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa y que podrían salir ante la acumulación de casos o yo qué sé cuál será el pretexto de los ministerios públicos para no presentar las pruebas importantes para poder llevar a cabo el proceso en tiempo y forma. Lo que sí podemos asistir es que hay una lentitud y poca prontitud ante los procesos que deben de estarse llevando a cabo. En términos de ley, ¿cuál es el tiempo que debe de tener un proceso en estricto sentido? Para el tiempo del proceso. ¿Hay algún tiempo en específico que se deba de llevar el proceso de la A a la B para poder tener un juicio? Mira, yo creo que el tiempo debe ser alrededor de 6 meses por los tiempos que tienen que correr mientras que se buscan las pruebas, etcétera. Pero sin duda, como te lo comentaba, consideramos que hay una lentitud por no estar tan robustos los ministerios públicos. Si los ministerios públicos, que son los que representan a los ciudadanos, los que tienen que integrar los expedientes mediante las investigaciones correspondientes según el caso, si no tienen ese aparato robusto, si ese aparato no tiene el personal adecuado, si no están bien capacitados, si no tienen los insumos inclusive para poder llegar a acumular las pruebas que tienen que llevar ante el juez, pues el juez, ¿qué es lo que va haciendo? Lo va aplazando, y como lo vemos en todos los procesos, que se aplazan y se aplazan los tiempos, y eso pues va en contra realmente de lo que tiene que ver con una justicia rápida y expedita como lo marca la Constitución. Entonces aquí realmente el que sancione esto, lo que es el Supremo Tribunal, de que tiene que ver con que los tiempos sean un máximo de 2 años, pues consideramos que no es malo. Creo que es bueno. ¿Para qué? Para que aquellas personas que deben de estar en prisión, pues estén en prisión, pero aquellas que no tienen por qué estar en prisión, no estén ocupando los espacios de los que deben de estar ahí. Entonces, ¿tú crees, Ignacio, que esto ayude a aliviar la presión que hoy por hoy tiene el sistema penitenciario mexicano en términos de personas dentro de prisión? ¿Estamos en un sobrellenado de las prisiones en nuestro país? Sí, sin duda, están sobrellenadas, sobresaturadas. Yo he comentado en otras ocasiones que ya lo que necesitamos en las prisiones es hacer un segundo o tercer piso, puesto que no se trata de tener gente ahí, pues nada más porque el proceso que tiene que ver con la autoridad no se está llevando en tiempo y forma. Y aquí eso es lo que necesitamos presionar, que realmente las fiscalías de los estados, que la mayoría de los delitos son del fuero común, las fiscalías de los estados se robustezcan y hagan este trabajo que tienen que por ley hacer como dice la Constitución, de una manera rápida y expedita, y no nada más que estén ahí corriendo los tiempos. ¿Crees que debería de haber una excepción para delitos graves? Mira, yo creo que existen delitos graves que, inclusive, déjame, te la pongo en otro sentido. ¿Cuántas denuncias se presentan y cuántas no se presentan? Las denuncias que no se presentan es alrededor del 94-96%. Si todas estas denuncias las presentáramos los ciudadanos por cualquiera de los delitos, de los simples hasta los graves, realmente llegaran al Ministerio Público, imagínate la saturación que pudieran tener los ministerios públicos. Por eso insisto, el eslabón más débil que tenemos es el Ministerio Público, y sin duda también el Poder Judicial tendrá que robustecerse para poder atender aquellos casos que lleguen. Entonces, podemos ver que hay delitos graves que no se están atendiendo precisamente porque inclusive no son denunciados. ¿Qué te parece la extorsión? La extorsión únicamente se denuncia el 1% de las extorsiones. Sí. Y sin duda es un delito grave, es un delito que afecta a las personas, es un delito que afecta a la familia por cómo se manejan las extorsiones. Entonces, ¿qué vemos? Que los
los casos que deberían de estarse judicializando no se judicializan por la falta de denuncia de los ciudadanos, por el temor, porque dicen, ¿para qué voy a perder el tiempo al Ministerio Público? No pasa nada. Ahora, también etcétera. hay una enorme cantidad de burocracia en el sistema penal acusatorio nacional, en Totalmente de donde acuerdo. esa burocracia retasa y es un letargo para la aplicación de la justicia, que esperemos con el nuevo sistema oral, pues esto se agilice, pero aún así no hemos llegado a ese punto agradable en el sistema judicial mexicano en donde en donde lo que tengamos sea un sistema eficiente. Tenemos un sistema altamente burocrático a nivel de justicia en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Mucha burocracia, poca eficiencia, y realmente creo que los recursos que se le dedican a este tema pues son pocos. No nada más tenemos una pandemia de salud, tenemos una pandemia de inseguridad que de alguna manera a través de estos 2 años que hemos tenido del COVID pues se ha pasado a segundo plano, pero sigue siendo un grave problema la parte de la inseguridad. ¿A dónde nos lleva la inseguridad? Bueno, pues a la falta de inversiones. Claro. Tú y yo sabemos que no vamos a invertir donde no hay la aplicación de la justicia, donde si nos roban o nos dañan en nuestras personas, en nuestros bienes, no son perseguidos los delincuentes, no son realmente juzgados en base No hay a la ley. certeza, Ignacio. No hay certeza. No hay Entonces, certeza. pues te agradezco mucho, Ignacio Manjarres, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, por estar con nosotros en este espacio platicando este tema. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Se ha venido mucho hablando de esta pausa en las relaciones a la que alega el presidente Andrés Manuel López Obrador deberíamos tener con España. Y por ello le doy las gracias a Jorge Cermeño que esté con nosotros en este espacio. Recordar que él fue embajador de México en España. Y Jorge, te saludo con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Saludo a todo el auditorio. Gracias. Muchas gracias, amigo. Oye, lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué pensaste cuando escuchaste las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las relaciones con España? ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza? Bueno, pues la verdad ya había venido haciendo algún tipo de declaraciones cuando les pide a los españoles que nos pidan perdón y una serie de cosas que ya venían en declaraciones muy desafortunadas, pero la verdad esto pues sí nos deja sorprendidos porque pues de una manera informal se le ocurre, porque parecen ocurrencias, pedir que haya una pausa y nadie sabe a qué se refiere con este término, ni cuáles son los alcances, ni cuál será el tiempo que pueda durar esto. En fin, creo que es poco serio. Me parece que el presidente le urge buenos asesores. Hay que entender que ninguno somos todólogos, no puedes dominar todas las materias, ni puedes ser un experto en relaciones internacionales, por ejemplo, y hacer declaraciones sin ton ni son. Creo que esto no tiene un sentido serio, sobre todo con un país, con una nación soberana igual que nosotros, con una nación donde compartimos pues muchas cosas, como es la sangre, como es la cultura, como es la historia, como es la lengua, como son tantas cosas que compartimos con el pueblo español y con quien tenemos una relación estratégica, una relación que fue declarada así por ambos gobiernos, porque se consideró que la relación con México es una relación especial que tiene que tener pues hombre, el mejor trato, el mejor impulso de los gobiernos para que exista pues mejores condiciones de apoyo, de intercambio cultural, económico, social, etcétera, ¿no? Claro, por supuesto, Jorge. Dime una cosa, tú tienes un contacto, una relación con España en donde estuviste ahí como embajador. ¿Recibiste alguna llamada? ¿Te dijeron, oye, qué onda? ¿Tienes alguna reacción de lo que fue estas aseveraciones por parte del presidente en España?
Bueno, sí, algunos amigos pues me han escrito sorprendidos por estas cosas. Pues la verdad, España es un país igual que nosotros, que tenemos relaciones exteriores con prácticamente todo el mundo, y bueno, pues este tipo de cosas evidentemente pues no lo toman con la ¿qué te diré? Pues sí hay preocupación, sí hay malestar, pero pues saben que la relación entre los pueblos y la relación normal que existe entre el intercambio comercial, turístico, etcétera, pues va más allá del humor o de las declaraciones que pueda tener en un momento dado quien preside el gobierno transitoriamente, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, pues Jorge, háblanos de lo que sería la puerta de México con Europa a través de España, porque creo que las relaciones no nada más es Iberdrola y Repsol. O sea, México, ¿cuáles son los alcances de la relación bilateral que se tiene con España? Mira, hay más de 7,000 empresas españolas mexicanas, porque al invertir en México se convierten en empresas mexicanas, que generan pues trabajo, empleo, intercambio, etcétera. No son nada más 2 o 3 empresas, son más de 7,000. Después de Estados Unidos, con quien tenemos el mayor intercambio comercial, sigue en inversión España. O sea, es el país que está en segundo lugar en inversión en México. Es la puerta de entrada de México hacia el mercado de la Unión Europea. Es para nosotros muy importante esta relación, pues, con todos los demás países de la Unión Europea, teniendo, por supuesto, a España como un referente de la buena relación comercial que siempre ha existido y que es creciente, porque año con año va creciendo este intercambio que es en ambos sentidos, en la reciprocidad que hay. Entonces, pues representa muchas cosas que honestamente tenemos que cuidarlas por el bien de lo que queremos de un país como México, abierto al mundo en sus relaciones. Tenemos 12 tratados comerciales con más de 47 naciones, somos de los países más abiertos al comercio exterior, y por supuesto que España juega un papel importantísimo en esta relación comercial. Y no solamente comercial, Jorge, una relación cultural, una relación de intercambio escolar, una relación que por todos lados pues tiene una conexión directa con nuestro país. Por supuesto, mira, ahí en España debe haber cuando menos unos 5 y 10,000 estudiantes mexicanos que van cada semestre a intercambios, a estudiar maestrías, a estudiar doctorados, y hay un intercambio muy importante científico también. Hay jóvenes mexicanos que están allá llevando a cabo experimentos económicos pagados por la Unión Europea y que estudian allí en España. Existe una relación cultural de primera línea. México es un país muy respetado y muy querido en España. Y lo que puedo decirte es pues que sí sorprende estas cosas, porque pues va mucho más allá, como tú dices, la relación que puede haber entre la burocracia a la relación normal, natural que se da pues entre dos pueblos como México y España, ¿no? Pues te agradezco mucho, Jorge Cermeño Infante. Muchas gracias por estar con nosotros aquí y por vertirnos esta opinión sobre lo que dice el presidente. Gracias, Jorge. Gracias por estar con nosotros en esta. Un abrazo. Igualmente, Jorge Cermeño. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Qué le parece si vamos rápidamente a un resumen? John Kerry, enviado especial para el cambio climático,
del gobierno de Joe Biden dijo que instó a Andrés Manuel a garantizar que la reforma eléctrica no infrinja el TEMEC para que haya un mercado abierto y competitivo. Antes, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores de México, informó que Kerry externó a Andrés Manuel López Obrador su preocupación por acelerar la producción en energías limpias. El canciller reveló que acordaron la creación de un grupo interinstitucional de trabajo para tal efecto, negó reclamos sobre la reforma eléctrica. La Jucopo en la Cámara de Diputados acordó la ampliación de los foros de la reforma eléctrica para que los directivos de las empresas acepten participar. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, realiza una visita de trabajo a Los Ángeles, California, sobre la relación económico-comercial y los incentivos de autos de cero emisiones. España pidió a México aclarar el alcance de las declaraciones de AMLO sobre hacer una pausa en las relaciones bilaterales. Andrés Manuel López Obrador no mide consecuencias de sus dichos en la relación de México con España y pone en riesgo programas bilaterales, coinciden Jorge Cermeño y Francisco Ramírez Acuña, ex embajadores en esa nación. Cada vez más acentuada autocracia de AMLO deteriora la economía, seguridad y estabilidad y desacelera la inversión, advierte Rice University. Para que se logre la reactivación económica, es necesario que la banca de desarrollo y de la comercial otorguen créditos a las empresas, indica Coparmex. La iniciativa privada necesita cambiar, reinvertirse, porque no ha sabido leer los cambios en el gobierno desde hace 3 años, así opinó Bosco de la Vega, aspirante a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Aeroméxico anunció que a partir de abril tendrá operaciones desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con vuelos hacia Mérida y Villahermosa. Un tribunal federal rechazó eliminar una deuda fiscal de 689.3 millones de pesos fincada a los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani como obligados solidarios de la aerolínea Interjet. El aeropuerto Barrancas del Cobre en la Sierra Tarahumara podría concluirse entre marzo y abril y estar listo a finales de este año. Telcel podría poner en operación la red 5G, la más grande de América Latina, luego de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la solicitud de modificación a 18 de sus títulos de concesión. El fondo del seguro de depósitos de IPAP disminuyó por la quiebra del Banco de Ahorro FAMSA y Hacendo Banco, pero Standard & Poor's prevé que aumentará alrededor de 68 mil millones de pesos en 2022. Un tribunal federal exentó a una de las filiales principales de PepsiCo de la obligación del complemento carta aporte impuesto por el SAT. Hacienda prometió fomentar el crecimiento este año con la promoción de crédito, luego de reconocer los desequilibrios económicos provocados por el COVID. Pese a que la inflación general anual se desaceleró de 7.36 a 7.07% durante enero del 2022, el limón subió 68.77% mensual. El prestamista no bancario mexicano Crédito Real incumplió un pago, entró en default de cerca de 184 millones de dólares en bonos suizos. Fitch Ratings declaró a la empresa en default. Morena y el PRI en la Cámara de Diputados coincidieron en discutir una reforma electoral que considere la descentralización de los OPLES. Roberto Palazuelos admitió no tener segura la candidatura del Movimiento Ciudadano para el gobierno de Quintana Roo, luego de verse envuelto en escándalos por sus propias palabras. La prisión preventiva debe ser revisada por los jueces cuando el acusado cumple 2 años internado sin que se dicte sentencia, aun cuando se trate de delitos graves. Así lo resuelve la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estados Unidos consideró que en el caso del tráfico de drogas sintéticas no funciona la política de abrazos y no balazos promovida por Andrés Manuel López Obrador. Brian Cogan, un juez de Nueva York, sentenció a 10 años de prisión a Iván Reyes Arzate, quien encabezó la UAS de la Policía Federal. Jaime Bonilla, exgobernador morenista en Baja California, podrá ser citado a declarar por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. La pelea entre grupos delictivos por el control de Colima dejó 2 ejecuciones, intensas balaceras y el hallazgo de narcomantas. Por ignorar una luz roja, 4 elementos de la policía de la Ciudad de México resultaron lesionados tras un choque en la alcaldía Cuauhtémoc. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno del Distrito Federal, llamó a mujeres a un foro de simpatizantes con la 4T para el 5 de marzo en la capital. Rezagados de la primera, segunda y tercera dosis acudieron a la sala de armas en la alcaldía Iztacalco para vacunarse, señalaron autoridades locales. La información internacional con Adriana Braniff
desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con muchísimo gusto allá hasta la Florida. ¿Cómo estás el día de hoy, Adriana? Muy bien, Pedro. De tantas cosas que podríamos estar hablando hoy y ¡zas! La cortina de humo que ha dejado a todos tosiendo. Por esto de pausemos las relaciones, vamos a darnos un break, como si fuera una relación de pareja. Y todavía hoy en la mañanera seguía diciendo que las relaciones estaban bien, que vámonos despacito, dice. Como si fuera una relación de pareja esto, Pedro. Sí, qué cosa, es increíble. O sea, yo sigo sin superar cómo Andrés Manuel López Obrador no se da cuenta de que es presidente de un país, ¿va? Oye, ¿y quién no entiende? Porque hace apenas unas semanas, pues justo cuando le daban el beneplácito al embajador que propuso, Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, decía que las relaciones eran muy buenas. Vamos a recordar lo que decía hace apenas 2 semanas, faló mucho. Nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, ¿no? Que hubiese pleito con el gobierno español. Pues no. Están bien las relaciones. Están bien las relaciones. No, pues eso fue hace poco. La cantidad de reacciones fue impresionante en todos lados. Mira, te traigo ahí unos periódicos, unos cuantos, de lo que pues fue la reacción total y absoluta. Este es de COPE, un medio de comunicación allá, donde dice, pues López Obrador propone una pausa en las relaciones entre España y México. Esta es una cadena de un grupo de radio y televisión nacional privado, muy respetado y popular allá en España. También, a ver, tenemos la otra que es la foto de El Mundo. López Obrador pide una pausa en las relaciones entre México y España. Por supuesto, El País pone ahí en letra, no queremos que nos roben, haciendo, bueno, lo que dijo, ¿no? El presidente, no queremos que nos roben. O sea, le dijo rateros a los empresarios españoles. Y en la televisión también fuimos tema. Esto es lo que se decía ayer en uno de los programas estelares más vistos allá en España, que se llama El Cascabel. Mira. A ver. Y a favor del gobierno. Ojo a este sujeto populista, demagogo, qué desgracia tienen también los mexicanos con su presidente, el tal López Obrador, que ha puesto en pausa, dice, las relaciones con España. Ya no se permite robar a México, han dicho. Este está obsesionado con el pasado. Este es el viejo truco dice, vamos a poner en pausa las relaciones. No sabes si significa que hay que romper las relaciones con España o no hablarnos, retirar al embajador. Este sujeto es una cosa lamentable. Es un populista del libro y en la lección 1 del buen populista está agitar la bandera del enemigo exterior para que dentro no te molesten. Y AMLO lo hace tantas veces y tan reiteradas que suena chufla, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, pero ahí está el presidente de un país de un estado semifallido como es México. Como que semi, desde el punto de vista social y de seguridad, un país con miles de muertos, con el narcotraficante, los narcotraficantes, bueno, pues campando a sus anchas, con gente ligada también al poder y a este sujeto, en parte, de alguna forma, directa o indirectamente matando a periodistas. Y luego va, en fin, en lugar de poner... Qué bárbaro, qué lamentable, francamente, qué lamentable. Y no es por nada, pero pues tienen toda la razón de estar molestos en España ante las declaraciones tan poco acertadas del presidente de México. Todos los españoles, Pedro. Mira, nos recuperé algunos tweets de los primeros tweets que salieron después de esta noticia. Te los voy a ir poniendo. Son 3 nada más de lo que dicen los españoles. Estaba pensando ir de vacaciones a la Riviera Maya o Cancún, pero pausé ya mis vacaciones y me quedo en España. Otro que dijo algo de los asesinatos que hay hoy día en su país, en el que el gobierno o solo pasa los sucesos de hace 200 años. Otro, Obrador, que se dedique a luchar contra la violencia en México y deje de decir gilipolleces, dicen los españoles. O sea, está cerrando la entrada a todas las inversiones españolas, porque aquí está un gráfico interesante, Pedro. Mira, este círculo que te pongo ahorita en pantalla. España es el segundo país que más invierte en México después de los Estados Unidos. Está Estados Unidos, España, Canadá y Japón. Con los 2 primeros nos ha dado en la torre, con Estados Unidos y ahora con España. Mientras acá estamos desperdiciando pues esas oportunidades, hay otros países latinoamericanos como Colombia, donde ya están haciendo comercio con España.
Pedro Sánchez recibió en septiembre a Iván Duque para hablar de acuerdos comerciales entre Colombia y España, y nosotros estamos haciendo esto. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, ya dijo, pues, ¿qué le hicimos a México para que de la nada pues nos pongan en pausa? Esto sí es terrible. Y antes de terminar, yo sí quise recuperar el clásico de Aznar, que ahorita viene muy bien que lo volvamos a ver, Pedro. Vamos a volverlo a ver. A ver. Andrés, por parte de los aztecas, Manuel, por parte de los mayas, López. Eso es, vamos, es una mezcla. Incas. Azteca, y Obrador, de Santander, por mayor Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Que este tío no es más tonto porque no es más grande. Ese clásico de Aznar, sí, no, qué barbaridad. Si no hubieran pasado ciertas cosas, como la conquista, ¿verdad? Como los abusos de los que estás diciendo que pidamos perdón, pues es que no estarías ahí, ¿no? Buenísimo esto de Aznar. Qué horror. Lo que hay que ver con estas cosas. Oye, bueno, rápido, Adriana, la visita de John Kerry. Sí, Kerry, nada más para decirlo en pocas palabras, lo que dijo John Kerry fue que la reforma eléctrica no actúe como un obstáculo para un mercado abierto y competitivo. Ahí lo dice todo. Que la reforma eléctrica no vaya a estropear lo que ya habíamos pactado con el TLC. Eso es lo que dice John Kerry. Y por otro lado, el presidente, ¿qué dice? Pues estaba escuchando en la mañanera que decía, no, sí, muy buena la reunión, y además lo paseamos por Palacio Nacional, le enseñamos los salones, le enseñamos los murales. Eso es lo que nos dice México, eso es lo que nos dice John Kerry, y pues faltará esperar a ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos y qué es lo que pactaron entre sí. Que mira, nada más para terminar te voy a decir cuál es mi apreciación. Si México se comprometió con John Kerry a poner todas las condiciones para la energía limpia, te puedo decir que la reforma eléctrica ha muerto. Qué horror. Pues sí. Vamos a ver qué pasa en torno y vamos a ver qué dice John Kerry cuando llegue. Porque ya sabemos que la versión que se da por parte del gobierno no a veces es la acertada, como pasó con la secretaria de Energía de los Estados Unidos cuando fue a visitar a Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, pues no acabó bien, acabó en el hospital, mi querida Adriana. Hacemos una pausa. Gracias, Adriana Braniff. Te mando mi cariño. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Por supuesto, no podría pasar esta conferencia mañanera sin que el presidente tenga que meterse el pie a la boca con lo que dijo de España. Entonces hoy, Andrés Manuel López Obrador sale a aclarar lo que en realidad quiso decir. Pero es de estos cuates que, en vez de tapar el hoyo, lo hace más grande. Esto fue lo que dijo el día de hoy. México. Entonces, lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa. No hablé de ruptura. No. Dije, vamos a serenar la relación, que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente. Ya eso pasó, es una falta de respeto. Deberían de ofrecer hasta disculpa. No lo han hecho, no importa, pero vamos a entrar a una etapa nueva, despacio. Y repito, no es ruptura, no es nada más decir, ha pasado esto.
Hazme que, por favor, o sea, hablé yo pero de una ruptura. Vamos a ser sereno, moreno, dice el presidente. Lo que es no saber de lo que está hablando, en verdad, es lamentable porque esto le pasa al presidente, ¿no creen que más seguido de lo que debería? De que sale y dice, y ya después como que se sienta al final de la conferencia mañanera y me cae. No hay día en que Andrés Manuel López Obrador no salga en esta conferencia mañanera y diga alguna barbaridad. Diario se avienta una. Y por esas barbaridades es que justamente la gente está tan al pendiente de la conferencia mañanera del presidente. Alega una enorme cantidad de audiencia, ¿no? Claro, porque todos estamos al pendiente de ver qué tontería dice ahora. Es como cuando te vas a ver la NASCAR, ¿no? La mayoría de la gente que ve la NASCAR es para ver quién choca. Pues es exactamente lo mismo esta conferencia mañanera. Nada más se sintoniza para ver qué dice. Porque el único enemigo que tiene Andrés Manuel López Obrador, la única oposición que tiene Andrés Manuel López Obrador, es Andrés Manuel López Obrador, que solito se mete en una cantidad enorme de embrollos, sin que nadie se lo solicite, porque es un cuate visceral. Tenía un amigo que me decía, cuando sientas pasión en tu corazón, quédate callado. Ahí es en donde se ve la verdadera inteligencia de una persona. Cuando sabe controlar esas emociones. Y más en un puesto como el del presidente de la República, en donde uno tiene que saber qué es lo que va a decir, porque sus comentarios no son interpretados como lo que piensa Andrés Manuel López Obrador. Es lo que piensa el país, es lo que piensa la nación, es lo que piensa el mandatario, que evidentemente se traspasa a sus correligionarios. Sobre este tema, que no quiero pensar que ya quedó zanjado y que nos ha hecho hacer el ridículo internacional. También habló hoy el presidente sobre lo que fue la visita de John Kerry. Una visita que, para variar, hombre, albricias, buenas cosas, buenas nuevas, caminamos, vimos, platicamos, pero cuando llegan estos mismos representantes a los Estados Unidos, al parecer la versión cambia. ¿A quién le creemos? ¿Qué comunicado va a esperar usted para creer? ¿El de Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia mañanera que le voy a poner? ¿O el que llegará John Kerry a dictaminar a sus superiores en los Estados Unidos? Así habló hoy el presidente sobre la visita del zar medioambiental a nuestro país. Bueno, fue muy buena la reunión con el señor Kerry. Él es el responsable, encargado, representante del presidente Biden para todas las acciones en favor del medio ambiente sano, sobre todo para enfrentar el fenómeno del cambio climático. Entonces platicamos sobre los proyectos de México, cómo estamos actuando de manera responsable, y también hablamos de la iniciativa de reforma eléctrica, explicándole por qué se está presentando esta iniciativa que está en el Congreso y que los legisladores van a decidir en su momento si se aprueba o no. Y fue pues una conversación muy amable, respetuosa, y nos dio tiempo para pues mostrarle el Palacio Nacional. Los amos de que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios. Y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad, que tenemos el compromiso de que no se incrementen los precios de las tarifas, y que sí existe una polémica porque
consideramos nosotros que se le dio preferencia en la llamada reforma energética a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, y que es injusto que reciban subsidios del presupuesto público, que es dinero del pueblo. Así lo dice el presidente de la República. Ahora díganme ustedes, ¿en qué momento se ha planteado desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad? Creo que el punto medular de lo que se ha discutido en torno a la reforma eléctrica estriba en una cosa muy sencilla, en que México no puede apostar a regresar a un monopolio energético. Porque al presidente le molestan las empresas particulares. Le molesta que los particulares inyecten recursos propios. Ahí habla el presidente de que no es justo que reciban subsidios. ¿Y quién te está pidiendo subsidios? Se está hablando de empresas que lleguen a un sistema de competencia, a un sistema en donde el monopolio no dictamine los precios del mercado, porque no tienes de otra. ¿Es este o este? Y el precio es el que yo digo. Nunca se puso eso sobre la mesa. Pero sí se pone sobre la mesa un hombre que dice que está a favor de las energías limpias y que no entiende cómo funciona la energía solar y que no entiende cuál es la función de la energía eólica o cómo se genera. Porque si no hay viento no funciona. Si no hay viento no hay rotación de la Tierra y si no hay rotación de la Tierra nos morimos todos. La estulticia del presidente es sobreabrumadora. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Regresamos aquí en Central FM Equilibrio con mi querido Enrique Ruiz del Río, al que saludo con muchísimo gusto. Enrique, Pedro, ¿cómo estás? Que tenemos al señor Maya. Tenemos a Rodolfo Maya para que nos explique, vamos a ser muy ágiles, cómo hay un cambio en la petición de información de los mexicanos que quieren hacer negocios en Estados Unidos y cómo debemos de darles un servicio de consultoría para poder establecer negocios nuevos en Estados Unidos. Y no hablemos de cuestiones contables, fiscales, hablemos de todo lo que es el montaje para abrir una empresa, partiendo de la base de un servicio de consultoría que tome de la mano al inversionista y lo lleve a seleccionar el tipo de empresa, el tipo de régimen fiscal, todo lo que debe de conocer. Entonces, todo el andamiaje que para poder como venir se ha a los comentado la semana pasada, un asesor de negocios, Ricardo Nakashima, nos decía que los nombres suenan iguales, el notario público mexicano y americano tienen funciones diferentes, los abogados tienen pues la misma gestión en esencia, pero con muchas diferencias en los dos países. Entonces, eso es lo mismo en la parte contable y fiscal, no es el mismo tratamiento que existe en México, y sobre todo cuando se trata de impuestos internacionales hay una cuestión muy detallada que se tiene que conocer, y por eso tenemos aquí a un experto que nos va a hablar de cómo se monta un negocio de pe a pa. Bienvenido, Rodolfo. Mi querido Rodolfo Maya, ¿cómo estás? Bien, Pedro, ¿y tú cómo estás, Enrique? How about those Astros? Estamos ya empezando la season, ahí viene. Con el gusto de tenerte aquí en este espacio, mi querido Rodolfo. Pues adelante, pues a ver, platíquenos. Hay una cuestión que hemos visto, sobre todo cómo se están dando las condiciones sociales, económicas, políticas en México. Cada vez hay mucho más gente interesada en invertir o en establecer negocios en Estados Unidos. Y hemos venido durante el último año recomendando opciones para que la gente pueda tomar a especialistas y ser acompañada en todo el proceso. En el caso de Rodolfo Maya, hemos encontrado un aliado estratégico para poder ayudar a nuestro auditorio. Y pues nos va a hablar un poquito de toda esa consultoría que hoy en día Rodolfo y su equipo le pueden ofrecer a empresas mexicanas que desean integrarse a esta economía. Sí, buenos días, Enrique y Pedro. Pues mira, lo que sucede es que en el mundo de la consultoría, sobre todo en el ramo contable, nos hemos dado cuenta que el contador a veces está muy ocupado haciendo números y haciendo declaraciones,
y realmente dejamos por un lado la atención al cliente y la asesoría. Entonces, hoy en día hay tecnologías en el mundo que tarde o temprano muchas de estas cosas que son, ahora sí como nosotros decimos contadores, arrastralápiz, las van a hacer las máquinas, ¿no? Y hay una tecnología que se llama blockchain por ahí, que viene muy fuerte, sobre todo en el tema fiscal y contable y en otros temas más financieros, pero realmente lo que ha sucedido es que el contador debería de tener la capacidad de realmente asesorar al cliente y tener el tiempo para acompañarlo y ayudarlo al empresario y al dueño del negocio que está pensando en diversificar sus patrimonios y llevarlo de la mano para que cumpla cabalmente sus obligaciones fiscales en ambos países, ¿no? Entonces, realmente lo que hemos estado incursionando en el despacho es darnos ese tiempo para poder asesorar al cliente debidamente y no en estar haciendo una declaración anual o un asiento contable, que eso te quita tiempo, obviamente, y puedes perder el valioso tiempo por el cual realmente estudiamos para ayudar al cliente lejos de hacer un asiento o un tema contable o una declaración de impuestos. Entonces, esa parte es la asesoría que estamos nosotros brindando hacia nuestros prospectos y a nuestros clientes, de poderles decir, bueno, pues si traes un proyecto, si traes una idea, si quieres diversificar tu patrimonio, acércate con nosotros y tengamos una conversación para explicarte cómo lo puedes realizar de la mejor manera. Básicamente así, de eso se trata. Rodolfo, hay una parte muy importante que nosotros hemos observado con mucha atención y es un atributo que tiene tu despacho al tener la oportunidad de entender los dos lados de la frontera, al tener la licencia para operar como contador en Estados Unidos y para tener la licencia para poder operar y conocer las disposiciones y misceláneas fiscales que existen en México. Ese es un gran valor agregado, Pedro, claro, que tenemos que mencionarle a nuestro auditorio. Cuando quiere venir alguien a hacer negocios a Estados Unidos, no necesariamente se olvida de sus negocios en México, sino que integra una subsidiaria o empiezan a surgir transferencias de importes de dinero de una empresa mexicana a una subsidiaria americana, y el tratamiento que se tiene que dar a la cuestión fiscal de los dos lados no es nada más, como dice Rodolfo, un estado financiero y un asiento contable. Hay que hacer una estrategia. Claro. Y como consultor, Rodolfo, Mauricio, Juan Pablo, toda la corte celestial de contadores que tiene ahí en su despacho son la mejor opción. Sí, pues definitivamente, Rodolfo, hablar de estos temas transfronterizos y la capacidad y entender, ¿no?, los dos regímenes fiscales que hay tanto en México como en los Estados Unidos, y dónde está sobre todo el sincretismo de estos dos, ¿no? Sí, es correcto, y también pues salen muchos otros temas. Por ejemplo, oye, me quiero ir a vivir. Bueno, pues eso hay implicaciones fiscales, contables, financieras, y obviamente lo ideal es que hagas una planeación, no que te vengas así y luego averiguo, ¿no? Normalmente se hace al revés. Normalmente si vas a poner un negocio, haces un business plan. Una planeación ayuda muchísimo, sobre todo aquí en Estados Unidos, a que se lleven a cabo lo que tú consideraste y pensaste, y vas de la mano con los abogados de migración, con el abogado legal, con el contador. Es difícil que te encuentres a un todólogo. Si te encuentras un todólogo, quiere decir que algo no anda muy bien. Exacto. Entonces, cada quien hace su parte dentro del, ahora sí que del proceso, y la idea es que tú lleves a cabo tus actividades de la mejor manera. Como bien dicen, pues eso trae implicaciones de todo índole, pero en el ramo contable, fiscal y financiero, para eso estamos nosotros, y con gusto aquí estamos para apoyarlos. Pues ahí está, hay un último punto que quiero añadir, lo que acabas de comentar. Este análisis premigratorio se debe de correr antes de venir a Estados Unidos o a cualquier otro país, y es uno de los servicios también que pueden diferenciar el servicio que otorga esta firma. Pues interesantísimo, porque sí, no se vale venirse a la ver qué pasa, como bien lo dice Rodolfo, ¿no? Porque luego si te vienes, chicle y pega, y no pega, pues te vas a meter en un severo problema, mi querido Rodolfo Maya. ¿Cómo contratamos a Rodolfo para poder contratar sus servicios? Hay que entrar al portal de centraldynamics.info, www.centraldynamics.info. En el apartado de consultoría CFO virtual,
ahí podremos encontrar la información para conectar directamente con el despacho de Rodolfo. Pues ahí está, ya lo saben, www.centraldynamics.info para contactar y poder tener los grandes servicios profesionales que nos da Rodolfo Maya y su despacho contable, que vale mucho la pena. En lo personal yo lo utilizo. Que te digo, igualmente. Puedo yo decir que estoy en buenas manos. Mi querido Rodolfo Maya, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Enrique. Buen día, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Ya es viernes chiquito, entonces vamos a ponernos. Es jueves. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Vámonos con mi queridísimo Alex Reyes, los deportes. Alex, te saludo con muchísimo gusto. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. Ayer terminó lo que es una de las grandes historias de este 2022 y mira que estamos empezando, Pedro, la actuación de Donovan Carrillo, el patinador mexicano, que se convirtió en la gran nota, sin duda alguna, en México, pero también en lengua del inglés, porque varios medios en Estados Unidos y en Europa han retomado su caso, su historia, de cómo inició hace 14 años y ha tenido que sobreponerse a todo lo que ya hemos platicado. No hay cultura deportiva en el tema de disciplinas de invierno en México, no hay instalaciones adecuadas, empezaron a apoyar las autoridades de México apenas en el 2019, es decir, ya había transcurrido gran parte de su desarrollo como deportista y en el 2019 apareció Ana Gabriela Guevara y la CONADE para apoyarlo, que siempre se agradece, pero pues es una muestra más de que en México gran parte de los atletas se hacen con el apoyo de las familias, de los amigos, y el sistema del deporte mexicano entra, ya que llegaron a un nivel de excelencia que les permite estar por encima de la media en nuestro país. Y bueno, también su historia se tradujo al chino, en fin, Donovan Carrillo creo que ha sido una de las historias a destacar en este inicio de año y seguramente lo será a lo largo de todo lo que resta de este 2022. Y mira, se presenta en unos Juegos Olímpicos con el objetivo fundamental de los atletas, claro, todos sueñan con una medalla, pero la realidad para Donovan no era una medalla, ni mucho menos. Era estar donde está, en la posición 22, finalista en unos Juegos Olímpicos, con la mejor actuación de su vida en la rutina corta del pasado lunes, la mejor rutina larga de su vida, que fue el día de ayer, y por ende, pues la mejor actuación de su vida en una competencia. Y esto dijo después de terminada su prueba el día de ayer, que fue ayer por la noche, jueves, ya en Beijing. El practicar el patinaje artístico definitivamente no ha sido fácil y lejos de flagelarme, al contrario, agradezco cada situación difícil o adversa por la que tuve que pasar, porque sin duda alguna me construyó como persona. Y también quiero aprovechar el espacio para agradecer a todas las personas que han estado ahí para apoyarme y sobre todo también a las personas que me dijeron que nunca iba a lograr algo, o que era imposible este sueño, porque en ellos encontré la inspiración para demostrarles cómo sí se puede llegar lejos como mexicanos y en los deportes de invierno. Bueno, pues da mucho gusto, además de todo, escucharlo hablar con mucha sensatez, con mucha prudencia y con mucha ubicación de dónde está, lo que ha logrado y lo que puede lograr. Entonces termina posición 22 de 24 de finalistas, más los que se quedaron en el camino. Es por mucho una extraordinaria historia, Donovan Carrillo. Enhorabuena también a Marca Claro y Claro Sports, que han estado transmitiendo los Juegos Olímpicos y gracias a ello pues se ha potencializado la actuación de Donovan Carrillo en nuestro país. Continúan, por supuesto, los Juegos, todavía hay más actividad de mexicanos. Ojalá les vaya tan bien como este chavo tapatío de 22 años. Por otra parte, la NFL, estamos a 3 días del Supertazón. Los bengalíes siguen estando abajo en las apuestas. Hoy, por ejemplo, en la mañanita, por ahí en algunas páginas de internet en Estados Unidos, en 86,000 pesos el boleto y a veces hasta un poco más barato. A ver qué ocurre, pero bueno, pues la gran noticia me parece es que regresa la NFL. Ayer Roger Goodell, el comisionado de la NFL, anuncia que
regresa en el mes de noviembre la NFL después de 3 años de ausencia. No se sabe todavía los equipos. También anuncian partido por primera ocasión en la historia en Alemania. Así es que serán 5 encuentros fuera de los Estados Unidos en la siguiente temporada. 3 en el Reino Unido, 1 México y 1 más en Alemania. Hablando del fútbol, las Chivas Rayadas del Guadalajara logran una victoria más en este incipiente torneo, 3-1 en Juárez. Este partido que se debió haber jugado el pasado viernes y se pospuso por mal clima. Bueno, pues ayer Chivas remonta después de ir abajo 1-0, muy temprano en el partido, pero jugaron bien, se quedaron con 10 hombres y estuvieron jugando a mejor nivel. Claramente Alexis Vega es el estandarte de este equipo a la ofensiva, y Tata Martino que lo mete unos minutos. A ver si alguien invita al Tata a venir a los partidos a la Liga Mexicana para que se dé cuenta quiénes están en buen nivel y quiénes pueden ser los que le ayuden a salir de la crisis en la que está el fútbol mexicano. 3-1, Chivas ya es 5º lugar de la Liga Mexicana. Y finalmente estamos en etapa ya transcurrieron 2 meses del final de la temporada de la Fórmula 1 con ese gran premio maravilloso que le dio el título a Max Verstappen. Bueno, ya comenzamos a preparar la campaña 2022. Red Bull presentó ayer su RB18 con el número 1 que tendrá Max Verstappen y con el número 11 de Checo Pérez. Esta nueva era que se aproxima para la Fórmula 1, nuevos diseños, nuevas reglas, nuevas condiciones de los vehículos que iremos platicando, pero ahí está para quienes nos acompañan a través de las plataformas digitales, el Red Bull, el coche campeón y el equipo que defenderá el título con el piloto de Países Bajos y el mexicano. Así es que estamos ya un mes, Pedro, la verdad es que qué rápido se va. Terminó el berrinche de Lewis Hamilton, apareció esta semana y dijo estoy de regreso. 2 meses le duró el berrinche por haber perdido el título en aquel Gran Premio de Abu Dhabi, pero está de regreso el pentacampeón, el heptacampeón, quiero decir, el británico Lewis Hamilton. A ver qué depara Mercedes en los próximos días. También presentará su monoplaza para la campaña. Te mando un abrazo, Pedro. Muy buen Igualmente, mi querido Alex, un abrazo para ti. Y bueno, ahí están padres los carros nuevos que están presentando en la Fórmula 1. La verdad están bastante interesantes. Oigan, pues, ¿qué? Es juevesito, ¿no? Ya, viernes chiquito, chavos. Y aparte, este fin de semana va a ser un fin de semana muy agradable para todos ustedes. Por mi parte, no me queda más que invitarlos nuevamente a que el día de mañana estén en esta conferencia de Somos México, que va a ser en Querétaro, el 11 de febrero, se hace mañana a las 18 horas. Allá va a estar en la Universidad Anáhuac, en este campus de Querétaro, el ingeniero Pedro Ferriz de Con, acompañado por el maestro Luis Alverde. Por supuesto va a estar también ahí mi hermana, a la que le mando un beso muy especial, Dore Ferricíjar, y a Enrique Guerrero Scott, que también va a estar ahí impartiendo algunas palabras en compañía del ingeniero Pedro Ferriz de Con. La venta de boletos, www.revoluciondelintelecto.com, un precio especial que estamos poniendo para ustedes, para que juntos vayamos ahí, impulsemos y que saquemos adelante las voluntades para retomar las riendas de nuestro país. Por mi parte, eso ha sido todo. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo soy Pedro Ferricíjar, y como todos los días le recuerdo, hagamos historia. La revolución del intelecto. Somos México llega a Querétaro. Pedro Ferriz de Con y todo un panel de profesionales platicarán contigo acerca del futuro de México. 11 de febrero, 18 horas, Gimnasio de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.